En la entrevista de hoy tenemos a alguien con quien me une una larga amistad. Bueno, tan larga como pueden permitirle sus pocos años, porque se trata de una persona realmente muy joven. Yo seguí a Germán Manga cuando se inició en el periodismo. Desde entonces se podía prever que tendría una brillante carrera. Pero lo que no se podía prever era que resultara, a final de cuentas, siendo una especie de exégeta de la China. Y todo tiene una historia, por supuesto, pero es una historia que no les voy a contar yo, porque ¿cómo acabó en la China, Germán? Azares de la vida, yo creo un poco. Tuve la suerte, después de haber trabajado durante 2 años y medio en la embajada nuestra en el Vaticano, como segundo secretario, se presentó la necesidad de fortalecer un poco el consulado de Colombia en Pekín, que había empezado como una especie de pequeño apéndice de la embajada. Y el canciller de esa época me ofreció esa oportunidad. Fue un golpe de suerte, diría yo, y algo maravilloso porque realmente me transformó la vida. La China le transforma la vida a cualquiera. Sí, pero por favor, Germán, eso de irse del Vaticano a la China sí me parece un salto como bastante especial. ¿No fue realmente un shock violento? Son dos culturas realmente diferentes. El Vaticano, claro, esencialmente, es todavía una corte, una de las pocas cortes que existen, la corte del Papa, además, claro. Con un alto sentido del protocolo, de la organización. Desde el punto de vista político es muy interesante. Lo de la China es que es un universo vastísimo, pues tú lo sabes, más de 4.000 años de historia, 1.200 millones de personas. Y es una cultura realmente muy original y muy diferente a todo lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y a manejar en Occidente. Total que es un universo enorme y ofrece posibilidades ilimitadas para la curiosidad de un periodista. Bueno, de un periodista, de un escritor además, pero ¿cómo al llegar observó usted que estaban manejando ellos la apertura? ¿Cómo estaban ya entrando al mundo de la Coca-Cola y de Pierre Cardin? Ellos es increíble, ese es uno de los fenómenos más raros y más tristes, si se quiere, al final, de lo que ha ocurrido en los últimos años, porque ciertamente ellos anticiparon a los soviéticos más de 10 años. Ellos iniciaron en 1978 lo que básicamente la perestroika de Gorbachev, antes de que Gorbachev hubiera llegado al poder siquiera, ya ellos iban en eso, en integrar a su sistema técnicas y recursos de la economía capitalista. Crearon zonas económicas especiales y realmente pues ya iban muy avanzados en infraestructura, en progreso, en entrenamiento de personas. Y 1989 nos entrega a todos los humanos este espectáculo que prácticamente era impredecible y que es maravilloso, desde luego, que fue pues la liberación de la Europa del Este, que fue un fenómeno vertiginoso, sólido, importante, veloz. Y se cambian los protagonistas de la película. La China, que iba adelante, que ya le llevaba mucha ventaja a la Unión Soviética, queda atrás, y es Europa y la propia Unión Soviética las que ahora asumen toda la vanguardia, digamos, de lo que era ese sistema. Es triste, digo, en el sentido de que pues obviamente ocurrió con una matanza que todos recordamos. ¿Pero usted estaba cuando la matanza? Salí un poquito antes, tuve esa suerte. Qué barbaridad. Esa suerte personal y muy mala suerte periodística, digamos. Porque habría sido muy interesante estar... presenciarlo. Sí, pero fue un fenómeno tremendo, fue pues una represión. Germán, cuando usted estaba, se sentía, se preveía esto dentro de la China que usted estaba viviendo, dentro de los estudiantes que usted estaba conociendo. Sí, evidentemente. La China era una bomba de tiempo. Hasta los últimos días en que yo estuve era eso, una bomba a punto de estallar. Básicamente porque la indisposición de la gente tenía mucho que ver con la corrupción administrativa. Hay que pensar que de 1.200 millones de chinos, solamente 40 millones pertenecen al partido. Y de esos 40 millones, digamos, exactamente 7 tienen todo el poder central y una élite de menos de 1 millón de personas tienen ya el dominio de las grandes decisiones. El partido se necesita para todo. En un país donde no hay medios de comunicación, donde no hay un sistema judicial, la gente no tiene vehículos ni canales de protesta. Entonces, dando cumplimiento a lo que había dicho tantos años atrás el barón de Montesquieu, el poder absoluto condujo a la corrupción absoluta. Uy, qué barbaridad. Y la gente se fue indisponiendo y eso se notaba. Lo de los estudiantes fue la mecha, digamos, que encendió todo. Bueno, pero esta gigantesca mayoría de gentes tienen en este momento un cierto poder adquisitivo
para poder tener a su disposición lo que le está ofreciendo la otra China con la apertura que hace hacia un comercio exterior? Bueno, es muy complejo todavía eso porque realmente las grandes mayorías de la población china son todavía, primero, campesinos, segundo, son gente de muy escasos recursos. Sí. Creo que en el sistema actual, pues, no encuentran todavía un escenario, porque es que las cifras en China son demasiado extensas, demasiado grandes. Sí. 1.200 millones de personas. De hecho, si tenemos que evaluar que al menos se visten con cierto decoro y comen con cierta regularidad. Bueno, pero se visten todavía muy uniformes. Sí, por supuesto, pero eso ya de hecho es un buen logro porque cuando uno tiene que multiplicar por 1.200 millones... Sí, pero es que la época de Mao era lamentable, porque en la época de Mao tenían por fuerza que vestirse con la misma tela y en el mismo modelo, que eso ya era una cosa, que era, es decir, un pecado. Sí, ahora ha mejorado eso ha ido mejorando un poco y los chinos ya iban volcados hacia un fenómeno consumista. Sí. Yo lo que pienso que con el tiempo va a tener que ocurrir en China es que se equilibre. La apertura económica retome su dinamismo, sí, pero esta vez acompañada de una apertura política, porque la gente, esa gente que protestó en Tiananmen no protestaba por mala vivienda o por falta de comida, querían era más libertad. Sí, no. Entonces, es que era una represión a las ideas. Sí, tarde o temprano yo creo que lo que va a tener que ocurrir ahí es eso, que la gente, los dirigentes chinos comprendan de una vez por todas que no se puede emprender una apertura económica de esa envergadura sin que venga acompañada de una apertura política. No puede haber la perestroika sin el glasnost. Bueno, es que el glasnost ya toda la luz. En el libro Primavera y Otoño de una Revolución, ¿usted trata cuál China? Toda la que usted vio, desde el comienzo hasta el final. Es un trabajo hecho ante todo con mucha modestia, por lo que hablábamos hace un momento. Es un universo muy vasto, los 1.200 millones, los 4.000 años de historia, toda esa cantidad de cosas, hay que entrar con mucho respeto. Por miles de millones, sí. Este es un compendio de la China contemporánea, para personas que no tengan ningún contacto con, o incluso para quienes la tengan, porque tienen muchísima información de datos recientes. Es una crónica extensa sobre China, explicando qué ha sido la China, sobre todo bajo el gobierno de Deng Xiaoping, es decir, desde 1978 hasta el año pasado. Con una crónica extensa también de la masacre de Tiananmen, y cuenta, pues por supuesto, ya en detalle, cómo viven los chinos, cómo es su vida cotidiana, cómo son sus casas, cómo son los servicios públicos, bueno, esto cómo es la sociedad, lo que a todos nos interesa, porque pensamos en la China, entrecerramos los ojos, y aparte de pensar un poco en ese oriente que nos viene mezclado entre Japón y China, y que no logramos dividir muy bien, pues esto sí es realmente un cúmulo de información que vale la pena conocer. El libro acaba de aparecer, China, Primavera y Otoño de una Revolución, Germán Manga. Hemos conversado con él para traer lo que nos costara un poco sus impresiones después de un largo, fructífero y espléndido viaje al Oriente. Gracias, Germán. Muchas gracias, Laura.